ahora vamos a desarrollar el tema de la simulación del acto jurídico. El artículo que comienza el tema de la simulación es el 190, ¿no? Léelo. Simulación absoluta. Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo. Y el siguiente, para hablar de la otra simulación. Simulación relativa. Cuando las partes han requerido concluir un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que ocurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero. Bien, ¿qué es la simulación? Simular es una figura establecida por nuestro Código Civil a través de la cual el sujeto o los sujetos que intervienen en un acto jurídico consideran engañar a los terceros respecto de este acto que puede ser de simulación absoluta o de simulación relativa. La esencia para hablar de simulación está dado por dos requisitos. Se necesita un acuerdo simulatorio y se necesita la voluntad de engañar. Repito, para hablar de simulación necesitamos dos elementos. Primero, el acuerdo simulatorio y dos, la intención de engañar. De primera intención cualquiera puede decir, pero profesor, si engañamos a otras personas, a terceros, con relación a un acto jurídico que estamos celebrando, debe ser nulo. Pues señores, no necesariamente es así. Que el acto simulado pueda devenir en anulable, ese es otro tema. ¿Cuándo? Cuando cause perjuicio a las partes que lo han celebrado o cuando cause perjuicios a terceros. Si eso no ocurre, el acto simulado, ¿no?, simple y llanamente es eso, un acto carente ¿de qué? De sustancia. Sería como tener una naranja, hacerle un hueco y extraerle todo el jugo. O lo mismo con un huevo, hacerle un hueco, extraerle todo el contenido y poner otra vez la cerita encima. Externamente vemos una naranja, externamente vemos un huevo. ¿Cuál es el gran problema? Carecen de sustancia. O sea, la simulación está orientada para exteriorizar solo en apariencia un acto jurídico frente a los demás sin que eso realmente, sin que concurran los elementos sustanciales que den a ese acto jurídico su verdadero contenido y sobre todo que se cumpla el efecto del valor práctico que se busca con ese acto jurídico. Cuando el acto jurídico adolece de simulación absoluta, cuando lo celebramos, ese acto, con la finalidad de engañar a los demás que lo hemos celebrado sin tener esa intencionalidad. Pongamos el ejemplo. Voy a trabajar al Congreso y puede ser que como resultado de mi labor se pueda generar algún tipo de responsabilidad que implique el tener que responder con mi patrimonio. O por ejemplo, no le debo nada a nadie, soy comerciante y me quiero embarcar en un negocio riesgoso que bien me puede reportar aún más dinero del que tengo, o puede hacer de que me genere inconvenientes y que pierda. ¿Qué hago? De primera intención, de prima fase, sin necesidad de que se trate de engañar a terceros, lo que hago es simulo con un familiar o con una persona de absoluta confianza de que le estoy transfiriendo ese bien a través, digamos, de un contrato de compraventa. Lo hago para liberarme con anticipación formalmente, externamente de mis bienes, para proteger el patrimonio que yo tengo a fin de que, si es que tengo problemas en un futuro con terceros, estos no puedan acceder a estos bienes para cobrarse las deudas.
Ojo, estoy hablando en un futuro y no con la intención de causar perjuicio a alguien, porque eso sí es un tema que viene posteriormente con el tema del fraude, y ahí viene la distinción. En el fraude hay una intencionalidad del deudor de transferir su patrimonio a título oneroso o a título gratuito para reducir de tal suerte que dificulte o bien impida o haga imposible el cumplimiento de sus obligaciones. Es otra figura. Repito, aquí lo que estoy buscando es con anticipación, repito, no le debo a nadie, ¿de acuerdo? No le debo a nadie. Quiero un nuevo negocio, entonces tengo 10 inmuebles, tengo 20 automóviles y digo, bueno, voy a emplear 5 de mis 10 inmuebles y 10 de mis 20 automóviles van a garantizar el negocio, pero los otros deseo mantenerlos protegidos de probables y eventuales acreedores que tenga si es que el negocio resultase mal. Esos 5 inmuebles restantes y esos 10 automóviles restantes son los que yo los transfiero a títulos onerosos o a títulos gratuitos, aparentemente a familiares, amigos, a personas muy cercanas. Esa situación se llama simulación absoluta, porque frente a los demás van a aparecer estas compras-ventas, estas donaciones, estos actos de liberalidad. Cuando en realidad yo he celebrado, por eso yo me he puesto de acuerdo con mis allegados, con mis familiares, que esas compras-ventas, que esas transferencias de propiedad de estos bienes a título oneroso o gratuito van a ser simulados. Por eso es que decíamos que la simulación requiere dos aspectos. Uno, la intención de engañar, que no solamente me corresponde a mí, sino corresponde también, y está colaborando conmigo, la persona a la cual le voy a transferir formalmente la propiedad. Y el acuerdo entre él y yo de que estamos simulando. Eso generalmente se plasma en un documento, ¿no? En un medio probatorio, un soporte que tiene la denominación o el nombre de contradocumento. Es un seguro, un acuerdo entre los dos, donde señalamos con firmas legalizadas, por ejemplo, que la compraventa del reloj o de la computadora o de la carpeta que hemos celebrado el día hoy, 16 estamos, 16 de octubre del 2012, es simulada absolutamente, porque yo no tengo ninguna intención de venderle, ni ella de comprarme el bien. Por eso les decía que en la simulación existe una discordancia. Para hablar de simulación, es que existe una discordancia entre la causa, fin o finalidad concreta del acto que se aparenta con lo que se declara. ¿Qué es lo que se publicita a los demás? La compraventa del inmueble, la compraventa del equipo de sonido, la donación del automóvil. ¿De acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero esa declaración no guarda coherencia y por lo tanto es discordante con la finalidad, causa concreta de ese tipo de negocio. Porque ese tipo de negocios implican ¿qué cosa? La transferencia de propiedad, ya sea a título oneroso, digamos una donación, perdón, a un título oneroso, digamos una compraventa, o a título gratuito, digamos por ejemplo una donación. Entonces existe, y esa es la esencia de la simulación, existe una discordancia entre la causa fin concreta del acto, ¿no?, con lo que se expresa. Por eso les ponía el ejemplo de la cáscara de huevo. ¿Qué es lo que tenemos externamente? Formalmente un huevo, pero no hay nada dentro. ¿Qué es lo que vemos afuera frente a todos? Vemos una naranja, pero dentro no tiene absolutamente nada de jugo. No hay coherencia entre lo que se supone que debería estar conteniendo ese acto jurídico y sobre todo los efectos prácticos. Porque si bien es cierto, formalmente yo voy a aparecer como propietario de esta carpeta, de este reloj o de esa computadora, pero en la práctica no lo voy a hacer porque para comenzar ni siquiera la posesión voy a tener.
Y eso, por eso, usted dirá, profesor, pero eso es malo, causa, no es en sí mismo, no es malo. ¿Sí me dejo entender? Si causa perjuicio a las partes o a terceros, entonces ese acto puede ser declarado o puede solicitarse su anulabilidad. Si es que fuese simulado relativamente, que ya vamos a ver, y en el caso que estamos viendo ahora será declarado nulo. Ahora vayamos a la simulación relativa. En la simulación absoluta hemos dicho que en esta formalmente aparece un acto jurídico, pero en realidad no lo hemos deseado celebrar. O sea, en realidad no existe, salvo en plena, como mera apariencia, como mero espejismo. ¿Hasta ahí está claro? ¿O no está claro? Aquí, en la simulación relativa, sí existen dos actos jurídicos. Ahí hay dos. O sea, es como el camuflaje. Existe un acto jurídico real, disimulado y secreto, y existe el acto jurídico simulado, aparente. Siempre pongo este ejemplo porque es bien ilustrativo, aparte de medio chistoso. Estoy casado, pero tengo un bien propio, un inmueble que me dieron en herencia de mis padres. Ese bien, repito, es propio. Aparte, con mi esposa tengo mis bienes, de las que son nuestros bienes, que son de la sociedad conyugal. ¿Hasta ahí está claro? Soy pisado, que le tengo miedo a mi mujer, a muchos. Entonces tengo un amigo que en su momento me ayudó a mí mucho y que por esas cosas de la vida él está pasando ahora por un mal momento. Entonces llega a mí y lógicamente me cuenta todas sus desgracias, y yo, con la finalidad de apoyarlo en algo, le digo: mira, ¿sabes qué? Te voy a dar en usufructo el inmueble que tengo. Usufructo es una figura de derechos reales que permite usar y disfrutar temporalmente un bien, sin necesidad de contraprestación, porque si no sería arrendamiento. Pero como es natural, yo le tengo miedo a mi mujer, le tengo miedo a mi esposa. No quiero que ella se entere de que en realidad lo que he celebrado con mi amigo es un usufructo. Entonces, ¿qué hago? Simulo con él un contrato de arrendamiento. Es más, hasta de mi bolsillo yo pongo mensualmente la suma de dinero de la aparente merced conductiva o alquiler. Existen dos actos jurídicos allí: el verdadero, el real, el simulado es el usufructo. El aparente, el simulado, ¿no? El contrato de arrenda, y dicho y establecido como lo estoy señalando, ¿causa perjuicio a alguien? Por eso, de per se en sí mismo, un acto jurídico simulado no necesariamente causa perjuicio. Por lo tanto, dentro, en términos amplios, debe estar permitido, y lo está. Solamente que, si es que estamos frente a una situación que cause perjuicio en terceros, entonces, si el acto jurídico, ojo, si el acto jurídico simulado absolutamente, repito, el único que existe, causa perjuicio, entonces se planteará su nulidad. ¿Y por qué su nulidad? Porque nunca ha tenido una causa, fin o finalidad que se concrete. En cambio, si es una simulación relativa, se va a plantear su anulabilidad. ¿Y por qué se va a plantear su anulabilidad? Porque nos interesa que subsista el acto jurídico